Muy buenas noches. Hoy 22 de abril de este 2020. Eh, pues bueno, seguimos en el asunto de la cuarentena y una de las cosas que a muchas personas ha logrado sobrellevar la cuestión de la pandemia, de la contingencia o de este fenómeno del coronavirus que tiene bastantes sinónimos o eufemismos, a final de cuentas tiene que ver con un estado de un estado diferente, una estancia diferente de lo común, obviamente, ¿no? Y bueno, pues hoy voy a abordar un tema que se puede compartir tanto para todas las materias, pero en particular es mi quehacer con respecto a la materia de temas de filosofía y a la materia de Leoye en el CEBET 192 de Ixtazotitlán, Veracruz. Bien, pues vamos a empezar hablando de libro. Y al hablar del libro quiero hacer un homenaje a la primera persona que me habló de libro. O sea, yo entré a la primaria y había libros de texto, muy interesantes los libros de español lecturas y español actividades. Ahí conocí algunos cuentos, leyendas, algunas canciones, corridos. Y por supuesto, pues fui encaminándome al rumbo de la lectura. Pero cuando hablamos del primer libro de, que me llegó a las manos, pues se lo debo a una persona, un profesor de cuarto de primaria, el profesor Efraín Reyes Soto, que por fortuna aún está entre nosotros, ya retirado, pero siendo un sujeto activo, siendo un sujeto consciente y sobre todo un sujeto lúcido con respecto al tiempo presente. Sé que va a escuchar este audio porque hace un tiempo nos volvimos a encontrar en una reunión de compañeros y me dio gusto ver a mis compañeros, pero el gusto que mayormente debo decir que sentí fue el ver a un profesor, a mi profesor, al sujeto que me encaminó hacia el pensamiento a través de los libros. Y uno de los primeros libros que empecé a leer guiado por él fue en cuarto año de primaria, llamado El Rinoceronte, que es, digamos, tiene que ver con una cuestión de superación o de lectura de superación personal. Pero bueno, por ahí empecé, por ahí me encaminaron y de ahí vinieron otros libros con otros profesores, pero el primero fue por allí y me empezó a gustar la historia. La comparación es de un ser humano en función de la vida de un rinoceronte. Bien, para niños está ideal y para mí fue ideal. De ahí vinieron otras lecturas más extensas, más largas. Vinieron otras lecturas que tuve que releer y hay libros que he releído hasta 6, 7 veces, como es el caso del Quijote, como es el caso de un libro que ahorita leo y releo, voy como por la cuarta vez que lo releo, que es como una especie de novelita de Darío Stanraiver, que para qué sirve la filosofía. Utilizando mucho Darío utiliza mucho el esquemita correspondiente al mundo de Sofía, en esa idea de hablar de filosofía sin que sea algo dogmático, sin que sea un tratado de filosofía o un ensayo, sin una cuestión novelada de la filosofía. El Quijote obviamente lo he leído, pero bueno, y que he encontrado cosas distintas cada vez que leo esa magna obra de la literatura española. Por supuesto hay otro libro que yo recomiendo leer, que es Carta Penagórica de Sor Filotea de la Cruz, que es un texto de Sor Juana Inés de la Cruz que se lo dedica al obispo de Puebla, en donde ya Sor Juana Inés de la Cruz debate temas como el feminismo, como la cuestión sacerdotal de las mujeres y sobre todo esa cuestión de por qué tener que obedecer al hombre, ¿no? Bien, entonces es un libro importante. Otro libro fundamental que marca mi existencia como historiador es el libro de
Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Es un libro que conocí en la universidad, lo he releído y por supuesto lo recomiendo para entender toda una época que no se habla de México, que es ese siglo XVIII en México, de las letras reinas, de los escritos de Francisco Javier Alegre, de los escritos de Bernardo de Balbuena, de la misma Sor Juana Inés de la Cruz, de Francisco Javier Alegre, de Carlos de Sigüenza y Góngora, y muchos más que hablan de un siglo XVIII en México, un siglo productivo, un siglo de pensamientos, un siglo de poesía. Ese fue el siglo que antecedió a la independencia de México y que la letra estuvo acompañando a la independencia. Normalmente cuando hablamos de este fenómeno histórico en nuestro país, nos dedicamos a los balazos, a las batallas, a los muertos, a los fusilamientos, pero poco le dedicamos a las letras que están detrás de los personajes. Y esas letras que están detrás de los personajes están en los libros, están en los textos escritos. ¿Y cómo empezó esto? Pues bueno, primero fue la escritura, obviamente. La escritura en un primer momento tiene la intención de dejar memoria estadística, muertos, nacimientos, territorio, contabilizar bultos, poner en un catálogo, por supuesto, lo que ocurría, los ciclos de la agricultura. La escritura, sí, a nivel histórico, ya pudiendo hablar de que ya en este momento sabemos que hubo mayas, que hubo también persas, que hubo fenicios, que hubo chinos, indochinos, camboyanos, vietnamitas, afganos. Digamos que hasta este momento podemos hacer un recorrido histórico y las primeras letras o los primeros escritos los encontramos en Babilonia, en Persia, en la zona de Mesopotamia, por supuesto en Egipto, ahí lo vamos a encontrar. Claro que lo hay en México, pero ya en México hay datos que nos hablan aproximadamente de los primeros escritos o narraciones en códices, por allí de 3.000, 4.000 años antes antes del nacimiento de Cristo, que para el mundo mesoamericano el tiempo se mide de otra manera. Pero si nosotros vamos a más allá, bueno, en aquellas culturas del Oriente Medio, ¿sí?, del Próximo Oriente, que sería Anatolia, que hoy conocemos como Turquía, eso ocurrió aproximadamente siglo V en el quinto milenio antes de nuestra era. Esa idea cuneiforme, esa idea de empezar a hacer esto. El libro, su primer prototipo, pues era la piedra, era escribirlo en piedra. Después de la piedra se evolucionó al papiro, ¿sí?, a rollos gigantescos de papel, ¿sí?, en donde se empezaban a narrar historias o se empezaban a hablar de la genealogía de los faraones, para el caso de Egipto, del mundo patriarcal, de los primeros pueblos caldeos, que es de donde van a venir los hebreos, que será el pueblo que escribirá un gran libro, que será la Biblia, y dentro de ese pueblo habrá una variante que escribirá el Corán, y por supuesto hasta llegar al Nuevo Testamento, que sería en nuestra era, donde se escribiría ese Segundo Testamento, otra vez esa letra y ese libro conduciendo al mundo, ¿no? Se dice que en Egipto hay un dios que es Tot, T-O-T, que es el dios de la sabiduría, de la predicción, y que ya le había regalado al pueblo egipto los juegos de azar, los números, leyendas, pero le va a regalar la sabiduría en escritos, y lo harán en los grandes papiros. Pero resulta que los pueblos son envidiosos, o los pueblos tienen esa gracia de ser particulares, tienen un invento y no lo van a soltar porque es suyo, es propio, y si no pagan por ese invento, entonces pues ¿sabes qué? No te lo voy a vender. Dada esta situación,
en Anatolia, hoy territorio de Turquía, hubo un reino, el reino de Pérgamo. Entonces los pergamitas, llamémoslos así, ante la negativa del papiro, de la venta del papel, o el papiro gigantesco para escribir sus narraciones, sus libros, pues hombre, dijeron vamos a invertir nuestro propio material para escribir un libro y será el pergamino, es en tela de animales. Entonces empiezan a escribir libros y libros y libros en telas de animales, pero aquí hay una característica, esos libros no eran privados, esos libros eran públicos y se podía acceder a ellos yendo a un lugar donde se organizaban, se clasificaban se, se guardaban, se resguardaban estos libros. Ese lugar se llama la biblioteca. Cuando empiezan a crearse las grandes ciudades de la antigüedad, la primera gran ciudad de la antigüedad será Urt, U-R, esa sociedad, sociedad posteriormente, lo primero que construye es una biblioteca. Es el lugar donde se organizan, se clasifican, se ordenan los libros. Y la gente acudía allí constantemente a leer en público los libros. Había alguien que leía los libros. Los libros no eran portátiles como hoy en día, sino que eran libros gigantescos en piedras, en papiros o en pergaminos y que había que cargarlos en rodillos hasta un lugar especial y desde ahí el lector leía esos textos para toda la gente y la gente iba conociendo la cultura. Bueno, esto lo vemos con los pueblos hebreos en las sinagogas, cuando se lee el texto sagrado en los pueblos, en las religiones cristiano-católicas, cristiano-luteranas, cristiano-protestantes, cristiano de cualquier denominación. Bueno, se lee el texto general de esa religión, se lee en público. Pues esto nace de allá, de la época de las bibliotecas, donde la gente no tenía esos libros. Muchas veces alguien quería leer algún fragmento o alguna parte del libro y entonces él contrataba a un copista, alguien que copiaba el libro, y entonces se llevaba su versión pequeña de 3-4 metros cuadrados, se llevaba su versión pequeña para leerla en su casa o en un lugar apartado. Pues ahí es donde el libro tiene otro momento. ¿Cuál es su momento? El momento de lo privado. Cuando ya no son las lecturas solamente en públicas, sino que las lecturas ya también se empiezan a leer en la intimidad de un hogar, en la intimidad de un estudio, en la intimidad de un salón. Y es allí donde el libro ya no solo dice lo que el libro tiene que decir, sino que además el libro le permite en secreto al que lo está leyendo tener su propia interpretación. Entonces aquí ya el libro ya no es algo público, sino que es algo privado, y dado que es privado, pues la interpretación como tal será diferente y empieza la interpretación privada de los textos. Pues bueno, dentro de todo este proceso de construcción en público de los libros y las lecturas privadas de los libros, llegamos hasta la Biblioteca de Alejandría, donde se datan una serie gigantesca de números, o sea, hablan de 4000, no sé, muchísimos libros que compilaban toda la historia de la antigüedad. Cuando la Biblioteca de Alejandría es incendiada, desaparecida en casi su totalidad, pues resulta que el Imperio Romano pues se fragmenta y el Imperio Romano pues pierde la tutela o el resguardo de esas bibliotecas o de esas ciudades, porque los romanos están huyendo a fundar otros espacios, a fundar la Galia, a fundar la Bretaña, a fundar los Balcanes, etc. Es decir, todo el Imperio Romano se fragmenta en pequeños espacios. Y entonces en la zona del muro de Adriano, emperador romano, en la zona oriental del muro de Adriano, ahí encontramos a Irlanda y la zona de Escocia. Allí algunos libros van a quedar resguardados. ¿En dónde? En las abadías,
que son las abadías los lugares de retiro de los religiosos o de los monjes, mejor dicho. Pues ese conocimiento o los pocos libros que lograron salvarse de la caída del Imperio Romano fueron guardadas en esas abadías. Y esto me recuerda a una obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, en donde resulta que en una abadía en Italia, bueno, para la obra, para Umberto Eco ya no está hablando ni de Irlanda, ni de Irlanda, ni de Escocia, está hablando de Italia y una abadía, pero esto pudo haber ocurrido en cualquier otro lado. Pues ha habido muchos muertos y no se sabe la cuestión rara. Lo único que se sabe es que hay una señal, que tienen una pequeña mancha en el dedo índice, derecho o izquierdo, según sea el caso, y en la boca. Entonces esa es la única mancha que se sabe, o la única pista que tiene Guillermo de Baskerville para poder descubrir junto con su alumno Azzo la suerte de por qué estas personas están muriendo en esa abadía. Y bueno, la historia lleva a una biblioteca, a un lugar donde está resguardado todo el conocimiento, pero el conocimiento está resguardado, no se puede divulgar, el conocimiento es secreto, el conocimiento no puede salir a la luz pública. Y en esa biblioteca, no voy a hablar más de la obra para que la lean, ¿no? Pero en esa biblioteca se guarda un libro que no debe leerse. Es un libro que se le atribuye a Aristóteles y que es un libro que exalta la risa. Es un libro que pone a la risa al mismo nivel que la poética de Aristóteles, que la ética de Aristóteles, ¿sí?, que la política de Aristóteles. Lo pone a la risa, a un tratado que supuestamente Aristóteles hizo sobre la risa, lo pone a ese mismo nivel y no se debe leer, porque la sociedad en la época medieval debe ser seria, debe ser callada. Dios no permite la risa. Entonces, aquí viene un fenómeno que en las abadías lo que se está prohibiendo es que los libros sean leídos de manera íntima. Los libros solo lo conocen los copistas, los monjes copistas, es decir, los que están copiando una versión, otra versión, pero para dentro de la misma abadía. No sale, se queda allí. Y es aquí donde vemos que el libro acompaña al hombre. ¿Por qué? Porque algunos libros empiezan a ser sustraídos de estas abadías y se empiezan, claro, entre los reyes, entre los príncipes, entre los chambelanes, entre los juglares, entre algún grupo de personas, estos libros empiezan a rolarse dentro de los pueblos y se empiezan a pensar en la existencia de otros mundos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que esto está ocurriendo en Occidente, que se está prohibiendo la lectura pública de los libros, que se está prohibiendo la cuestión de la libre interpretación de los libros. Pero en Oriente, en el mundo árabe musulmán, allá los libros sí están siendo públicos. Y en la parte católica en Bizancio, que sería la zona de Turquía, la zona ortodoxa, allá los libros sí se están dando a conocer, allá los libros sí se está hablando de Aristóteles, allá se está traduciendo a Platón, a Aristóteles, las tragedias, las comedias del mundo griego, los textos clásicos romanos de Cicerón, que es Marco Tulio Cicerón, de Séneca, allá sí se están traduciendo esos libros. Es decir, la caída de Roma fragmenta al mundo en dos. En el mundo oriental, en Occidente, la zona que va a tener a cargo Constantino, o sea, la zona de Constantinopla, que va a caer hasta por ahí del 1492, más o menos cae ahí el Imperio Romano de Oriente, pero el Imperio Romano de Occidente ese ya cayó, ese ya está fragmentado. En el Occidente los libros son ocultos, en el mundo oriental los libros son más públicos. Allí vamos a encontrar el Renacimiento carolingio, ahí vamos a encontrar a sujetos importantes, musulmanes y judíos, que se juntan y forman una cultura a través del libro. ¿Sí? Vamos a tener a Maimónides, vamos a tener a Averroes, que están en el califato de Córdoba. He dicho, paréntesis, que a lo mejor por ahí hablamos algo sobre el pueblo judío, pero en algún momento de esta cuarentena me dedicaré un tiempo para hacer un comentario, un análisis sobre esta situación. Entonces el libro va a ser fundamental
cuando vengan las cruzadas, desde el siglo X, porque las cruzadas van a ir a Oriente, van a matar gente, pero se van a traer los libros. Y esos libros van a ser traducidos libremente en el Renacimiento. Siglos después, cuatro siglos después, esos libros van a ser traducidos. Y esos libros son los que posibilitan un cambio de perspectiva del mundo, un cambio de idea del mundo, un cambio de horizonte del mundo. Los libros a los hombres de esas épocas, de la época del siglo XIV y siglo XV, los están llevando a pensar al mundo por otra manera. Entonces démonos cuenta que desde Egipto, desde Ur de los Caldeos, desde la Gran Babilonia, el libro ha estado allí. El libro ha estado presente. Seguimos avanzando y Gutenberg, con la imprenta, hace posible la divulgación en masa de los libros. Este sujeto, Gutenberg, tenía una frase importante. Cristóbal Colón descubrió América, cierto, descubrió otro mundo, cierto, pero gracias a mí todos se han enterado de ese descubrimiento. Es decir, el libro presenta los avances del pensamiento, de la cartografía, de la matemática al mundo. El libro es ese enlace entre el acontecimiento y el hombre que lo lee. El libro es esa bisagra. El libro es donde está arrojado el conocimiento de quien obtuvo. Y el libro es donde está arrojado el conocimiento que los demás debemos saber. Pues el libro sigue acompañando hasta la Ilustración. Y la Ilustración va a ser el primer movimiento a nivel internacional que su referente va a ser el libro. Y por eso van a crear la enciclopedia. Un libro para divulgar el conocimiento del mundo, para divulgar la literatura del mundo, para divulgar las nociones del mundo. El libro se convierte en un esquema de libertad. El libro se convierte en un fenómeno emancipador del pensamiento del hombre. Y el libro también va a posibilitar o va a narrar el futuro. ¿Por qué digo que el libro va a narrar el futuro? Julio Verne, su numerosa obra, nos habla de un futuro que para su siglo XIX, él muere aproximadamente en el 1887, perdón si me equivoco en el año, muere antes de concluir el siglo XIX, hablaba de muchas cosas que ocurrirán en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero también les quiero decir que el libro tendrá historias fantásticas. Cuba. En Cuba, la empresa tabacalera, los tabacaleros, que no sabían leer, contrataban a personas para que les leyeran cuando ellos iban trabajando. Uno de los libros que se va a leer en público para las personas que no sabían leer, El Conde de Montecristo. Algo muy importante que deben saber, el libro inspira. Todos los cambios en derechos humanos con respecto a la infancia en el Reino Británico se debieron a Dickens, en sus cuentos y especialmente el cuento de Navidad. Los libros también marcan la historia. Los libros también marcan las perspectivas del mundo. La letra, por supuesto. Vamos a encontrar en México que los hermanos Flores Magón, no precisamente los libros, pero sí la letra a través de los periódicos, van marcando el rumbo de una nación. José Martí. Están acompañados por los libros. La revolución, el movimiento de independencia argentino, perdón si regreso, voy y vengo en la historia, pero estoy hablando del libro, y es que así he leído. De aquí para allá, de allá acá, he leído a contrapelo, entonces me vienen muchas ideas con respecto al libro. El libro ha acompañado las independencias, el libro ha acompañado al hombre en su expedición por crear un mundo.
Hay un fenómeno muy importante con respecto al libro. El libro es noble. ¿Por qué? Porque el libro no forza. El libro no te agrede. El libro, si lo cierras, se cierra y no pasa nada. Ahí va a estar el libro. A que tú en otro momento llegues por él y te encuentres con él y lo leas. Y el libro te depara muchos misterios, porque lo podrás leer 10 veces el mismo libro y te dará 10 nociones distintas del mismo libro. Hay libros muy complicados que sí se tienen que leer una y otra vez, como por ejemplo ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Alguna vez lo leí solo pensando en el debate de Copleston, el jesuita. Otra vez lo leí solo pensando en los argumentos lógicos deductivos de Bertrand Russell. Otra vez lo leí como una noción de debate teórico. Otra vez lo leí pensando sobre el futuro de la Iglesia Católica en proceso de los años 90, ¿no? con el ascenso de, bueno, Papa Juan Pablo II desde el 78, pero en los 90 fue crucial ese dogmatismo, esa violencia religiosa con la cual la Iglesia intentó someter al mundo a través de los legionarios de Cristo, ¿no? Y como ya Bertrand Russell décadas atrás ya planteaba ese problema de la religión impuesta, ¿no? En un debate con Copleston. Entonces, cada vez que uno va a los libros, esos libros te darán nuevas perspectivas, nuevas nociones. Un último tema que quiero referirme con respecto al libro es la idea del ciego y el libro. O sea, Borges, olvidé el nombre, perdón, el descubridor de una pirámide de Teotihuacán, ambos eran ciegos. Al descubridor de una pirámide de Teotihuacán le leían los códices de lo que se sabía de México, de los mayas, de los mexicas, leían los códices. Y leyendo los códices dijo, alto, ahí falta algo en esa descripción. Y fueron y buscaron y encontraron la tercer pirámide, que sería el templo mayor, sería por supuesto la pirámide del Sol, y la que él descubre leyendo, que es la pirámide de la luna. Borges, hombre que termina ciego y siendo director de la biblioteca o de la librería más importante de Argentina, esa idea de él ser un director de la Biblioteca Universal, estaba ciego. Ciego le leían y ciego escribía. Es decir, el libro es noble porque para todos tiene el acceso. Hay más que decirles, les invito a leer a Borges el cuento del inmortal. Inicia todo a través de la venta de un libro a una reina de Inglaterra para que descubriera a través de ese libro cómo poder ser inmortal. Por supuesto, les recomiendo muchísimos más. El paraíso perdido. Para los que quieran saber dónde se ha inventado, pero antes de eso, la Divina Comedia, para que sepan ustedes dónde surgió toda esta idea que los cristianos tienen sobre el paraíso, el infierno, el purgatorio, todo lo que junta Dante para llegar a esa obra. Por supuesto, el paraíso perdido de George Milton, en donde explica una historia de Satán, una historia del diablo, o sea, dentro de la ficción. ¿Sí? Dentro de la ficción, John Milton da una idea de cómo se pensaba el origen dicotómico entre Dios y el mal, o entre el bien y el mal. Y debo decirles, John Milton también termina ciego, después de tener su cargo importante en Inglaterra, bueno, también termina ciego, y parece ser que es ahí donde escribe su obra. Otro libro que yo he leído y que deseo compartir es Víctor Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Lo pueden ocupar los profesores de ética, lo puede ocupar el joven que esté interesado por la ciencia y entender sus posibles contingencias. Lo pueden leer en cualquier momento. El libro no estás obligado a terminar
de leerlo en una sentada. Dale su tiempo al libro, dale tu tiempo al libro. Y, pues bueno, seguirles recomendando, ante todo, más que libros, la lectura. No sabemos cuál será el futuro del libro de manera física. Si las redes sociales, si el libro electrónico va a ganar. El libro físico está perdiendo un poco de espacio en nuestra cotidianidad porque el mundo virtual ha logrado poder, que esto ya es viejo, es desde los años 70, la idea que tienen de una biblioteca que todo mundo pueda acceder de manera electrónica a ellos, está bien, pero a final de cuentas el libro no va a caer, caerá el objeto, el físico, el impreso, pero el libro en esencia, esa idea del libro que acompaña al hombre, perdurará. Y yo debería de terminar, y voy a terminar con una frase de García Lorca, un hombre que con libros acompañó a la República Española, murió torturado por la dictadura franquista, cierto, pero su idea de libro o su idea de esa biblioteca en Alcalá, me quedo, y con esto termino con esa última frase, y antes de la última frase, salud por el libro, y la frase con la que me despido es la siguiente: medio pan y un libro. Felicidades al libro para el día 23 de abril de este 2020. No te vayas nunca.